¿Sabían ustedes que cerca del 15% de las parejas en edad fértil tienen problemas de fertilidad? Estoy muy contento de estar acá. Mi nombre es Tomás Díaz y les voy a comentar un poquito de cómo aplicar técnicas de programación neurolingüística a pacientes de fertilidad y cuáles son las cosas que pueden ahí observar y ir mejorando ustedes también. Lo primero que quiero compartir contigo es una frase de Gregory Bateson que dice que las reglas del universo que creemos conocer están enterradas profundamente en nuestros procesos de percepción. Y aquí parafraseo un poco al Benjamín, que está ahí contento de haber terminado, y también subrayo un poco la palabra percepción ahí, para mí tiene mucha fuerza, y esta frase de alguna forma me permite llevar y conducir mi paciente, no sé por qué se cambia, llevar y conducir a mi paciente a través de un proceso de cambios en su percepción para poder llegar a diseñar y elaborar un estado deseado. Entonces, con herramientas de la PNL, vamos a ir de alguna forma generando recursos y estrategias para ir logrando este estado deseado que ya ha diseñado mi paciente anteriormente. Viven aquí, como Benjamín. No. Ese es un proceso de fecundación. Y pongo esta fotografía porque el proceso de fecundación realmente es un proceso autónomo, es inconsciente. No por pensar mucho vamos a estar fecundando mucho. Pues. Ahora sí, estos mecanismos autónomos o inconscientes pueden ser afectados por respuestas que nuestro paciente o nosotros montamos frente a condiciones de estrés o frente a condiciones de trauma o a condiciones no deseadas que están del orden de las relaciones personales, la familia, la pareja, la sociedad, las guerras, ¿cierto? Las pandemias, la economía, hábitos como el ejercicio, la alimentación, ¿cierto? Y también la edad. La mujer afecta el recuento folicular y en el hombre la calidad espermal. Entonces sí hay cosas o respuestas conscientes, racionales, que montamos, que pueden estar afectando la fertilidad y pueden estar de alguna forma permitiendo que nuestro paciente no tenga el resultado adecuado. Y también, por otro lado, podemos hacer que nuestro paciente llegue al resultado adecuado. Eso es que se cambia la autonomía. Una de las primeras prescripciones que a mí me gusta mucho y que ocupo con mis pacientes dice que toda conducta tiene una intención positiva. Y pongo a este tipo trabajando demasiado, como el piloto automático, porque me pregunto qué estará solucionando o qué intención positiva será o tendrá el no embarazarse. Entonces, las frases que muchas veces he escuchado tienen relación con cosas que aparentemente no tienen relación con la fertilidad, como por ejemplo, prefiero darle más valor a mi trabajo que a tener familia, no tengo estabilidad económica todavía, estamos en una pandemia, o el mundo está en crisis. Cosas por el estilo también van a hacer que el no embarazo sea una condición positiva para el paciente. Entonces, descubrir esa intención positiva de este resultado que está obteniendo el paciente es muy valioso para poder, de alguna forma, refrasear y reconfigurar y reencuadrar esta intención positiva para llevar a nuestro paciente a un estado de mayor fertilidad. La siguiente presuposición dice que no hay resultados negativos, sino resultados no deseados. Ahí atrás hay una persona mirando un test de embarazo. Y con esta presuposición, a mí me permite reflexionar que cuando la mente, el espíritu, el cuerpo, toda nuestra fisiología está en equilibrio, entre comillas, va a ser un estado bastante más propicio para lograr esto que nuestro paciente quiere, que es el embarazo, o lograr ese estado ideal de fertilidad. Entonces, de alguna forma,
el resultado no deseado me dice a mí que algo podemos hacer para llevar a nuestro paciente a un estado de más equilibrio, de más bienestar y de mejor salud finalmente. Esta frase me gusta mucho porque dice, contémplate rodeado de las condiciones que deseas crear. Es como una frase que me ayuda a mí, por lo menos, a visualizar. Entonces, ¿cómo definir estas condiciones propicias para el embarazo en nuestro paciente? ¿O cómo diseñar los pasos a seguir para lograr eso? Es lo que nos posibilita y nos permite la PNL. Cuando comencé a trabajar con pacientes en el campo de la fertilidad, comencé a trabajar acerca de la intención de mi paciente sobre el embarazo. Si mi paciente llegaba a mi consulta y me decía, quiero embarazar. Y trabajábamos por el embarazo. Lo que sucedió es que entendí, después de estudiar PNL, que el embarazo no es una condición netamente alcanzable. Por alcanzable me refiero a que si yo sigo procesos y pasos, es muy probable que lo alcance. Y el gran desafío de la fertilidad y del embarazo es que posiblemente si sigo los pasos que me dicen, hay una posibilidad muy grande de que no me embarace, o de que mi paciente se embarace. Entonces, tener un bebé no es un objetivo realmente alcanzable. Y esto me permitió refrasear mis objetivos y considerar la intención de mi paciente, pero decirle, nadie te puede prometer un embarazo, pero sí podemos trabajar en pos de un estado que sea propicio para. ¿Ok? Y de esa forma comencé a pensar en objetivos de abstractos a medibles y concretos. Porque sabemos que la mente inconsciente necesita un mensaje muy claro y muy preciso sobre el tema. Entonces, llevar a nuestro paciente a ese estado deseado muy preciso va a ser el paso número 1 para comenzar a realizar los cambios. Entonces, un enfoque centrado en la solución, en una forma muy eficaz de comenzar a construir recursos. Entonces, llevar a mi paciente del por qué no me embarazo a qué es lo que necesito para llegar a ese estado propicio para embarazarme, fue lo que catapultó los efectos en mi paciente. Identificar estos cambios en el paciente son muy probables cuando yo determino o defino ese estado deseado en términos positivos. Entonces también el comenzar a construir objetivos saludables, significa racionales y de acuerdo con el paciente, y alcanzables, medibles, ¿no es cierto?, realistas, oportunos y específicos, me permite dejar de estar pensando y prometiendo un embarazo, sino que comenzar a crear un estado positivo donde el paciente va a llegar a un estado de salud propicio para. Preguntas como, ¿cómo es ese estado donde tu fertilidad se ve potenciado? ¿O cómo sabrás que estás alcanzando ese estado? ¿O qué áreas son necesarias para lograr ese estado? Y también, ¿qué has utilizado anteriormente para lograr un estado similar? Son preguntas que nos ayudan a definir ese estado deseado. El estado deseado lo podemos meter, lo podemos llevar, perdón, a un modelo SCORE, donde el paciente percibe sus síntomas, el no embarazo, ¿no es cierto?, o dificultades para embarazarse, y que el paciente evidencia relacionado con otros síntomas, estrés o alguna condición de salud, ¿cierto? Y podemos preguntarle qué le impide llegar a ese estado deseado, a ese resultado que ya definimos anteriormente como ese estado de salud potenciado que es propicio para el embarazo.
Luego podemos definir, ¿no es cierto?, muy bien el estado de máxima salud o máxima fertilidad que sea propicio para el embarazo. Esto nos ponemos la posición del resultado. ¿Y cómo será haber alcanzado estos resultados que el paciente quiere? Siempre trayendo consigo, trayendo así los recursos necesarios para llegar a ese resultado. Luego de posicionarse en el resultado, podemos llevar a nuestro paciente a el pasado, donde puede visualizar, ¿no es cierto?, las intenciones positivas del nuevo embarazo y poder reconfigurar esas intenciones positivas del embarazo, cosa de que se relacionen los síntomas y el resultado. Y finalmente, lo podemos llevar hacia el futuro y visualizar qué cosas cambiarían cuando el paciente esté en este estado de máxima fertilidad o máximo bienestar, y cuáles serían esos efectos. Entonces, al utilizar herramientas de la programación neurolingüística para establecer un muy buen objetivo o un estado deseado, un objetivo saludable, y la generación de recursos para lograrlo, podemos potenciar la fertilidad de nuestro paciente. Muchas gracias.